Bueno, pues muy buenas tardes. Pues quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, saludando a los miembros de la mesa que van a intervenir más adelante, a nuestro alcalde, Javier Navarro, al profesor Isidro Sánchez, al profesor Santiago Arroyo y, como no, también a Jaime Quevedo, periodista y editor. También quiero saludar a Alfonso González Calero, que lo tenemos allí detrás, editor, que aunque no está en esta mesa, pero es una pieza muy importante en esta presentación. Miembros del equipo de gobierno que nos acompañáis, también quiero saludar a Rocío Torres, que está por allí, que fue directora de la biblioteca durante muchísimos años y que también tiene una publicación de Francisco Martínez Ramírez. Y bueno, permitidme que salude de una manera también muy especial a Carmen Labrador, nuestra actual directora de la biblioteca, y a todo su equipo. Decir que gracias a ellos y al personal de Cultura, que también están por aquí, Rafa, María Ángeles, así como el personal de obras que han hecho posible pues que hoy traslademos la biblioteca pues a este emblemático edificio. Es la primera presentación del libro que sacamos fuera, como bien ha dicho Carmen. Creo que no va a ser la última, a pesar de que bueno, en casa siempre es todo más sencillo, pero creo que merece la pena. Nos damos cita en este lugar emblemático de Tomelloso, el Mercado de Abastos, que vio la luz pues tras varios intentos de ubicación y al final fue aquí. Y vio la luz en 1932 y permaneció abierto hasta 2014. Es un espacio que sin duda, además de su principal misión, que era la de abastecer a la ciudadanía de los alimentos, pues también estoy segura de que ha sido un magnífico canal de comunicación, de noticias entre vecinos. Estoy segura de que con toda seguridad se enteraban de la actualidad de la localidad pues al venir a hacer pues la compra diaria. Y esta tarde pues es un honor presentar dos publicaciones que son importantes para Tomelloso. Dos libros que se escribieron en pandemia y que pues a causa de ella pues no llegaron a presentarse en su momento. Para la cultura de Tomelloso es un día importante el que un gran experto en prensa como es Isidro Sánchez pues haya querido fijarse en Tomelloso, pues es un motivo de gran orgullo y de gratitud. Como también lo es que un hijo de Tomelloso, Santiago Arroyo, pues haya dedicado un libro al más ilustre de nuestros paisanos, Francisco Martínez Ramírez. Dos libros que además están muy relacionados y que esta tarde creo que constituyen un homenaje a la prensa de Tomelloso. El primero de los libros, Tomelloso y su prensa, de Isidro Sánchez, además cuenta con prólogo de Jaime Quevedo. También se da la paradoja, bueno, paradoja no, en la vida no hay casualidades, las cosas suceden porque tienen que suceder. Jaime es el prologuista de Isidro e Isidro es el prologuista de Santiago, con lo cual presentamos dos libros que están muy, muy relacionados. Isidro es el mayor experto en la historia de nuestra prensa. Ha hecho un repaso por más de 170 publicaciones de diversa periodicidad, ahora nos lo explicará. Y bueno, confieso que antes de empezar a leer el libro, pues la pregunta que me asaltaba era ¿qué tiene de especial la prensa de Tomelloso para que un especialista como Isidro le dedique y se fije en ella de una manera tan destacada? Una vez que iba avanzando en el libro, pues fui viendo clara la respuesta y no puedo sino darte las gracias. Jaime dice en su prólogo, escrito con tanto cariño, que el periodismo es una cuestión trascendental que afecta directamente a la libertad y a los derechos de los ciudadanos. Creo que aunque esto se repita a lo largo de la tarde, es importante que lo repitamos. Además, Jaime, que creo que eres una figura fundamental en la prensa de Tomelloso, es muy importante que creo que la evolución has tenido mucho que ver en la evolución de la prensa. La prensa escrita creo que tiene un gran valor, que por supuesto se complementa con todos los medios digitales que tenemos ahora, que son súper importantes, que con su inmediatez pues llegamos enseguida a conocerlo todo, pero qué importante la prensa escrita. Qué triste el día que nos enteramos que
que tu publicación cesaba, y qué alegría el día que nos enteramos que aunque fuera de una manera más semestral, que volvía. De verdad fue una gran noticia y, sabes, así te lo dije. Y bueno, el otro libro de Santiago Arroyo que está aquí a mi lado, que escribe la biografía del fundador del periódico El Obrero de Tomelloso, Francisco Martínez Ramírez, que además de periodista, pues fue político, emprendedor, empresario y un visionario de lo que podría haber llegado a ser el futuro de esta villa. Como decía, un libro prologado por Isidro Sánchez, quien afirma que estamos ante una biografía certera, sólida, documentada y de lectura amena, elaborada por el autor gracias a su importante conocimiento histórico y a la utilización de la bibliografía existente sobre el tema, así como a la consulta de un número de fuentes, entre ellas las hemerografías. Es un libro que presenta primordialmente la biografía de Francisco Martínez, así como también una seria reflexión. Es un libro que también he tenido la suerte de leer y que merece la pena. Además contiene al final pues una serie de documentos inéditos del propio Francisco Martínez Ramírez que bueno, son documentos que merecen mucho la pena leer, porque entras realmente en la personalidad de aquel gran hombre que creo que está por descubrir. Y bueno, yo no me voy a alargar más porque los protagonistas son ellos, así que pues les voy a ir dando la palabra. Y yo creo que un poco por esta cadena que forman los tres, pues creo que lo lógico es que Jaime tome la palabra. Bueno, buenas tardes. Me giro así un poquito porque si no parece que le estoy dando la espalda a la gente y es justo lo contrario. Bueno, señor alcalde, autores, señora concejala, el público asistente hoy aquí, podría ir uno por uno diciendo cosas. Bueno, pues para mí es un honor el que los autores, Isidro y la organización, con Carmen ahí al frente, haya contado conmigo como prologuista del libro de Isidro, lo cual es un regalo que me hizo Isidro a mí, no lo contrario, porque Isidro es de esas personas a las que he admirado desde que lo conocí, del mundo de la universidad, como profesor, pero en cuanto entras en el lado humano, es de esas personas extraordinarias, de las que te quedas prendado para siempre. Y luego encima pues se da la casualidad de que, aparte de su brillantísima carrera como profesor y como autor de numerosos libros, uno de los cuales tuvo a bien que yo se lo editara, el Testigo de lo pasado, Historia de Castilla-La Mancha a través de sus documentos, o Castilla-La Mancha a través de sus documentos, del que es autor junto a él el también tomellosero profesor Rafael Villena. También, antes de que siga con lo de Isidro, y lo voy a hacer lo más breve que pueda, pues para mí también es un honor y un orgullo estar hoy aquí con Santiago, al que no he conocido personalmente nunca. Hemos coincidido alguna vez en el público, él en el público y yo en el público, en algún acto común. Con su padre, que lo he visto pasar antes por aquí, a José Arroyo, alguna vez hemos hablado de ti, él con el orgullo de padre y yo con la curiosidad y el respeto que te tengo como intelectual, y de verdad que es un placer poderte conocer así mano a mano. Y bueno, ¿por qué digo que el prólogo fue un regalo que me hizo Isidro? Pues por un lado, este libro tiene una historia. Yo di, invitado por Isidro, una pequeña conferencia en un aula de la universidad que estaba por la calle Libertad, sobre la historia de la prensa, pues hace ya, a lo mejor 20 años o por ahí. Y ya ahí, Isidro, que se ha convertido no solo en el mayor experto de la historia de la prensa de nuestra región, sino uno de los mejores historiadores expertos en prensa de toda España, aunque desarrollando aquí su
su principal investigación, porque Isidro es de esas personas comprometidas desde el mundo de la universidad y como intelectual comprometido con el desarrollo de nuestra comunidad de Castilla-La Mancha, que también es quizá el que mejor ha contado la historia de cómo nace nuestra autonomía, y la verdad es que tiene libros que bueno, Castilla-La Mancha fue una realidad un poco inventada, pero con una base histórica y ahí, como diría, si estuviera aquí Valentín Arteaga, se me pegan las cosas suyas, diría, ahí lo pone, ¿no? Castilla-La Mancha pues está aquí con todo el orgullo. Y bueno, ¿por qué digo lo del regalo? Bueno, primero la situación general, imaginaros, yo escribo el prólogo en agosto del 20, cuando la pandemia nos está empezando a dar un mero respiro, pero yo escribo este prólogo que habla de la historia de la prensa de Tomelloso desde el obrero, pues todavía impactado por el cierre de la cabecera del periódico del Común de La Mancha. Y la verdad es que a mí me hizo un enorme bien, por eso te lo agradezco especialmente, poder reflexionar sobre lo que había pasado, pero sobre todo darme cuenta de que la historia, la vida, es un proceso donde las cosas empiezan y acaban, ¿no? Y bueno, haber podido formar parte de esta historia tan extraordinariamente contada por Isidro, pues era realmente un orgullo, ¿no? Y desentrañando, la verdad es que me leí minuciosamente cada detalle de los que daba Isidro, y bueno, pues me enriqueció enormemente y además me permitió decir algo que quería compartir en ese momento con la gente, y era, aparte de un agradecimiento a todas las personas que habían hecho posible el periódico desde dentro de la empresa y como suscriptores o como anunciantes y demás, el poder manifestar, como manifiesto ahí, la felicidad enorme que siente cualquier persona que colabora en una publicación, y cuando se lean este libro de Isidro Sánchez verán la riqueza y el número enorme de publicaciones que ha tenido Tomelloso desde el siglo XX. Esa felicidad que yo tuve la posibilidad de hacer durante 622 números quincenales, ahí digo, y es verdad, que yo era el hombre o la persona más feliz de la tierra en ese momento en que cada jueves, cuando nos llegaba el periódico para etiquetarlo, yo lo había compuesto, lo habíamos trabajado, pero cuando lo veías en papel era esa sensación. Yo imagino que será un poco también lo que sienten nuestros viticultores, nuestros agricultores, cuando empiezan con la planta, pero pasa a lo mejor una vez al año en la cosecha, o en algunos cultivos 2, 3 veces como mucho. Pues imaginaros lo que significa renovar esa felicidad absoluta cada quincena. Bueno, pues esa experiencia que yo tenía, pues tuve la posibilidad de compartirla con los lectores y decirla y expresarla allí en ese prólogo. Y bueno, en la medida de lo posible, pues reconocer, darle las gracias a Isidro por lo que ha hecho, ¿no? Por una parte, poner toda su categoría como profesor, como investigador, en favor de la historia, y centrarse además en la prensa, lo que significa darle una relevancia a la prensa que no sé si nos merecemos, pero que desde el punto de vista académico él se lo otorga. Y además, como ha dicho antes Inés, pues el que Isidro se centre en Tomelloso, al que le dedica tiempo desde tiempo atrás, porque el libro se va fraguando, y junto a otros que habían aparecido previamente, pues al final es de los primeros, y es ahora mismo el mejor compendio, el mejor estudio que hay sobre la riquísima historia de nuestras publicaciones. Entonces, solamente me resta invitarles, por supuesto, a que compren el libro, también en el prólogo lo hago,
resaltar el papel de una persona extraordinaria también, como es Alfonso González Calero, que no ha querido estar aquí arriba, pero con el que comparto esa inquietud. Él es uno de los mejores, si no el mejor, posiblemente es el mejor agente cultural y editor de nuestra comunidad. Y una persona desde la cultura que se da a todos los demás de una forma extraordinaria y generosa. Y estos dos libros, tanto el de Isidro como el de Santiago, lo evidencian. Así que animarles a comprar los dos libros. Si pueden comprar 2 de cada, mejor que uno. Y ya no hablo más y enseguida le paso la palabra a Isidro, que creo que es el que va a hablar ahora del contenido concreto. Muchas gracias. Buenas tardes. Encantado de estar en Tomelloso otra vez. Voy a intentar circunscribirme a lo que le dije a Alfonso González Calero, cuarto de hora, pero necesariamente tengo que empezar por agradecimientos. ¡Qué maravilla! ¡Qué felices somos! Es feliz Jaime, lo ha dicho públicamente. Inés y Javier son felices, el primer acto cultural que se desarrolla aquí, y los autores también por la presentación de nuestro libro. No, yo tenía que agradecer muy mucho, lo que pasa que para que no se me olvide ningún nombre, a una serie de personas. Este libro, además de mi trabajo, pues debe ayudas a Emiliano Morales, a Consuelo Naranjo Marquina, que no ha podido venir, quería acompañarnos pero no ha podido hacerlo, a Rosario Migallón Bello, que me dejó una colección de ejemplares que guardaba como oro en paño de templo y hogar, luego lo diré, una publicación ciertamente poco habitual, y, cómo no, las personas del Archivo Municipal, donde trabajé una serie de días, a las personas de la Biblioteca Municipal, donde trabajé también una serie de días. Está por aquí Sara, pero si tengo que personificar en la época de Rocío, muchas gracias por aquella hospitalidad, por dejarme ver aquellos periódicos que tenéis en la biblioteca, y por seguir personificando. Carmen, gracias también por todo este montaje que has hecho. A mi esposa, que siempre me aguanta todos mis desvaríos, y al editor, Alfonso, que se esconde mucho por ahí, pero que es el, como muy bien ha dicho Jaime, está siempre detrás de esto. Yo, como tengo un poco mono de clases, me voy a levantar y voy a intentar rápidamente hacer un recorrido rápido, pero no lo voy a tapar a vosotros, pasad aquí si queréis, un recorrido rápido por la prensa de Tomelloso. Claro, al hablar de Tomelloso, decía Inés que vio en que... se ha ido, Carmen, quizás sea... Ahí, abajo, ahí abajo. No. Bien, claro, Tomelloso vino, efectivamente, vino. En 1889 había 8.000 hectáreas dedicadas a la viña, y unos años después, en 1912, ya eran en torno a 15.000, y en 1965, no sé, 20.000. Luego ha descendido. Vino, claro, unas grandes bodegas, esta de Benito Torres Arias hacia 1918, son postales que se conservan en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha de la Universidad Regional, que es la que sirvió para la cubierta del libro. O toda la labor de las terreras, esas mujeres que tanto laboraron por hacer Tomelloso, todo el trabajo para hacer bodegas, para hacer esta de 1910 o esta otra de 1932. No lo veis, ¿verdad? ¿Sí?
me pongo aquí en la columna, un dibujo del pueblo manchego de 1920, tipos de la Mancha. Tomelloso empieza a despuntar a principios del siglo XX y en 1920 es ya toda una... O esta bodega, otra postal de 1964, también conservada en el Centro de Estudios, o esta de 1971 con una serie de elementos del bombo, la bodega, la romería, etcétera, etcétera. Una postal de 1971 ya llega el color, la tierra del vino, el lugar del vino. Pero a mí, en el libro lo digo, me interesaba resaltar todavía más esta idea cultural, idea de Atenas manchega. Tomelloso como Atenas de la Mancha, porque evidentemente aquí hay algo que hace que la cultura tenga una velocidad diferente a otros sitios. Tiene que ver seguramente con una burguesía del vino que tiene unas posibilidades económicas y que no es zafia como en otros sitios, no voy a hablar de la capital, pero que aquí no es, tiene unos afanes culturales y tiene unas personas que desarrollan una actividad cultural aparte de la cuestión económica. Y esa idea de Atenas manchega no es mía, es de Melchor Fernández Almagro, un historiador que Paco García Pavón en 1976 escribe en blanco y negro el tema de la idea de la Atenas manchega. Yo sé que hay gente a la que no le gusta, pero yo he llegado a un hotel esta tarde, no voy a decir qué hotel para que esta tarde no vayáis a rondarme, pero yo he llegado a un hotel y le he dicho a mi amigo Alfonso González Calero, digo, esto ocurre en pocos hoteles. La persona que estaba en la recepción estaba leyendo un libro, pero de papel. Yo creo que es un síntoma, me parece a mí. Bueno, pero claro, luego repasamos un poco la historia de Tomelloso y tenemos la figura, ahora hablará Santiago de ella, de la figura Francisco Martínez Ramírez, el obrero de Tomelloso. Pero andamos un poquito más y tenemos, están por orden de nacimiento, a Francisco Carretero Cepeda, alcalde, viticultor, etcétera, etcétera. O Luis Quirós Arias, 1893, que murió fusilado en 1940, o un gran periodista, escribía en el Pueblo, Luis Quirós Arias me refiero, o Antonio López Torres, que murió en el 87, no hace falta decir nada más, o Juan Torres Grueso, también escritor, alcalde de Tomelloso, que murió en el 82, un predecesor tuyo, Javier, o Francisco García Pavón, que murió en 1989. Francisco Adrado Fernández, el director de esa gran revista publicada después de la guerra, que también fue rara avis y que mostraba esa Albores, ese afán cultural de Tomelloso, o Eladio Cabañero, el agricultor, el editor, el poeta, etcétera, o el gran Félix Grande, aunque no naciera aquí, pero creo que era más de Tomelloso que muchos de Tomelloso. Y si estos son los muertos, ¿qué decir de algunos vivos? Por supuesto, la selección que yo hago a nadie le gustará, haría otra selección. En cualquier caso, me parece que todos son, otra cosa que no estén todos los que son. José López Martínez, que nació en el año 31, o Antonio López García, que nació en el año 36, o Dionisio Cañas, que nació en el año 49. Dionisio, somos de la misma quinta, estamos yo también del 49. Bueno, digo que yo creo que estos personajes sí ayudan a entender esta idea de la Atenas manchega. Dicho esto, voy rápidamente. El primer periódico, como muy bien se ha dicho, es El Obrero de Tomelloso, que se publicó entre 1903 y 1909. Esta es la reproducción del número primero. Es un periódico que tiene un contenido increíble por Tomelloso. Luego el ferrocarril viene después, pero antes hace muchas cosas el obrero por Tomelloso que a veces no se le ha reconocido
como debieran. El libro de Santiago, y así lo digo, me parece que era un tributo que había que pagar a esta figura histórica. El Porvenir fue el segundo periódico, 2 años, 1905, abre un poquito la botella de 1905-1906. Gracias. Perdón. 1905, este es el periódico que decía Templo y Hogar, que tiene una vida larga, desde 1917 hasta 1960, que la mayoría de ustedes, vosotros no conoceréis. Es un periódico que se edita en Ciudad Real por parte del obispado, y el obispado manda. Los periódicos entonces eran de 4 páginas, aquí tengo uno, eran de 4 páginas, generalmente. Y se imprimían en unos talleres de Ciudad Real 3 páginas, y luego quedaba la cuarta en blanco, que mandaba a determinadas poblaciones donde se imprimía con temas locales. Es una idea magnífica, en aquel momento muy avanzada. Entonces, este es el número 49 de 1917, la primera página y la cuarta página dedicada a temas de Tomelloso. Con la guerra se interrumpe, pero se recupera y se está publicando hasta 1960. El Ciudadano, una realización de Ángel Márquez Vela, que sale en 1919. Las reproducciones son malas porque las hago yo, hay que hacer una digitalización, a veces cuesta en las bibliotecas, en los archivos, hay personas partidarias, otras personas que no son partidarias. ¿Cómo vamos a repartir esto? Nosotros en el centro, yo fui director del centro, hemos hecho una labor muy importante con la prensa de Valdepeñas, que se ha digitalizado casi al completo. También se digitalizó la colección completa del periódico del Común de la Mancha, Jaime, y yo creo que es muy útil. Si no se va a vender esa reproducción, es la única forma que tenemos hoy de que se conozca en todo el mundo. Y cuando entran al centro, ven la colección del periódico, o ven la colección de Jaraíz, de Valdepeñas, o tantos otros periódicos que tenemos en el centro de estudios. La Verdad, Regeneración, de 1919 también. Es muy frecuente que cuando en una población no hay periódico, no pasa nada. Ahora, si sale un periódico, a los pocos meses o a las pocas semanas sale otro, de ideología contraria, evidentemente. Si este es del partido A, aunque no lo diga, que suelen ser siempre de un partido, aunque no lo digan, pues yo tengo que sacar, como partido B, tengo que sacar también otro inmediatamente. Este es del 19, Regeneración, o Hidalguía, 1922. Esta era la forma de la publicidad. 3 páginas, y la cuarta generalmente a publicidad. La publicidad luego empieza a extenderse por todo el periódico, pero en principio se circunscribe a la cuarta página. Entramos en el siguiente periodo, 31-39. En el 31 sale La Opinión, que es contraria a la Casa del Pueblo, porque ataca mucho a la Casa del Pueblo, pero rápidamente sale Júpiter, que está más favorable a la Casa del Pueblo. El Defensor, en el 32 también. Con la República en todo el país hay una explosión y empiezan a publicarse toda una serie de periódicos. O Cruz Roja Española, en 1934-35, un periódico de Cruz Roja de Tomelloso, que es importante también. O Infancia Socialista, del año 37, que ahora veo en papel este periódico, que probablemente solo sacó este número, no sabemos, el número primero, la Federación de Pioneros Progresa. O La Voz del Pueblo, en la guerra también, el 37, con, como siempre, la publicidad en la cuarta página. O Independencia, de una de las unidades militares que estuvo por aquí, por la zona de Tomelloso, durante la guerra. Entramos en el siguiente periodo, 40-63, y, como no, empieza una revista
periódico de tipo religioso católico, de acción católica, justicia y caridad, pero todos los periódicos siempre de verdad tienen ese contenido cultural, todos, sean de este tipo o del otro, todos tienen ese contenido cultural. Ahí hay otro número, este era el conciliar, el párroco de Santo Tomás de Villanueva, o Albores, antes citaba a Adrados, Fernández, Albores, esta magnífica revista cultural que en el año 46, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, se publica en Tomelloso Albores con ese contenido cultural. A mí me parece muy importante, esto no se lo planteaba en la provincia ni en la región, nadie se lo plantea en ese momento. ¿Y quién lo paga? Pues una bodega Santa Rita, claro, alguien tiene que pagar. Y paga Bodegas Santa Rita. Se publica del 46 al 49, en el último número. Paco García Pavón dice, hombre, ya está bien que no seamos capaces de sostener una revista cultural con la cantidad de dinero que se va al fútbol, dice Paco García Pavón. Bueno, estamos más o menos en las mismas de siempre, pero otro número de Albores con una parte gráfica importante, otro más, uno más, y Bodegas Santa Rita, que es quien paga. Cuando Bodegas deja de poner el dinero, intentan que haya una aportación de los lectores, pero es imposible. Estamos todavía en los años del hambre, claro. Sigue. Quiebra, sí. Bueno, Tomelloso, voy a ir ya deprisa. Fijaos qué dibujos, qué ilustraciones. No hablemos de los ilustradores, de los dibujantes, que no puedo detenerme. Luz, que es también otra publicación de Acción Católica. Aquí tenemos al conciliario con el nuevo local que se bendice, etcétera, etcétera. La Voz de Tomelloso, del 64 al 67. Ahí tenemos una publicidad. Audaz, de los jóvenes, también de Acción Católica, aunque ahí ya van apareciendo una serie de personas que ya tienen otra mentalidad. Entre ellos, creo recordar que Paco Rosado está en Audaz. Natividad también. Con su publicidad, el club se llamaba Joven Club, el que publica Audaz. Tomelloso Boletín de Información Municipal, que se publica en el 73-75, el primer boletín. Hay 4 intentos de dotar a Tomelloso de un boletín municipal. Las ferias, diario de ferias. Bueno, llegamos 75 y le he puesto Sergio hasta el 23, porque yo afortunadamente participé en la financiación del papel. Esa es la acción que yo tenía. Publimansa, el papel castellano-manchego, que él fue también visionario porque hizo un periódico que en aquel momento no podía ser regional, aunque él se empeñara por razones obvias, pero era el papel castellano-manchego que Paco Rosado, y a partir de ahí él empieza a evolucionar y a sacar toda una serie de, ahí tenéis el papel castellano-manchego, una serie de el papel, luego cambia, muta a cuadernos manchegos, después CM de Castilla-La Mancha. Tienen continuidad, aunque él, claro, va adaptando a toda una serie de cuestiones la edición. O manchegos, durante una época es deportivo nada más, este es del 95, hasta que ya llega al digital, que es en el que hoy nos encontramos, ¿no, Sergio? A veces una edición en papel. Sí. Uh-huh. Ya. Es que Sergio y yo somos cómplices, porque él fue profesor mío hace muchos años. Los alumnos sois profesores de los profesores. Si los profesores son listos, tienen que aprender de los alumnos. Bueno, después tenemos la siguiente, la penúltima, 76-91, Iglesia en Tomelloso, 2 números de Iglesia en Tomelloso.
Boletín Municipal, otro intento en el 81, unos cuantos meses nada más, y aparece la obra de Pablo Ortiz Perona, la revista Pasos, que se va a mantener también con una serie de altibajos y evoluciones hasta 2020, cuando muere Pablo. Antes hablabas de la pandemia, él no lo pudo resistir. Aquí ya no está, ya se ha ido. Él estuvo en el hospital unos días, yo estuve 40 días también, lo resistí, él no lo pudo resistir. La revista Pasos del 93, o ahora toda esa guerra, entre comillas, entre centros educativos, porque esta otra característica de la prensa tomelloso, de las publicaciones de Tomelloso, la verdadera carrera que se produce entre los diversos centros educativos de Tomelloso, ya sean los 4 institutos o una serie de colegios, por tener su publicación periódica, que claro, a veces no se conservan en la biblioteca, se conservan algunos, otros no. Tuve que recorrerme yo no sé cuánto para encontrar colecciones. Algunas son muy longevas, otras muy cortas, pero hay una verdadera carrera por publicar cada uno su órgano. Majano, el periódico escolar, Badil del Instituto de Bachillerato, bueno, el Cardo de Bronce de Valentín Arteaga. Qué revista también más importante. Tiene una serie de números y al final se acaba el dinero y no sigue. O el Topetazo, también estabas en el Topetazo, otro número, que también, esta es larga, esta se publica entre 1985 y 2012 con altibajos hasta que llega también a la electrónica. Tomelloso, otro intento de boletín municipal, este es el que dirige don Jaime Quevedo Subriet, es el número 1. Estudiantes por la Paz, de 1991, y el último periodo que efectivamente, ¿cómo no lo iba a comenzar con el periódico? Sí, hombre, lo de Paco Rosado fue muy importante, lo de Pablo también, pero yo me suscribí a tu periódico porque decía que era el que mejor maqueta tenía de la provincia. No era diario como Lanza, no era semanal como otros, pero era quincenal, pero era el que mejor maqueta tenía. Viniste con nuevas ideas. Bueno, cubre una comarca, no es solo de Tomelloso, aunque empieza con el periódico del Común de Tomelloso y luego el periódico del Común de la Mancha. Hay otro ejemplar, le odiaban todos, los de A y los de B, los del partido A y los del partido B, porque él hacía la labor que debe hacer un periodista, que es controlar al poder, sea del partido A o del partido B o del partido C. Eso es lo que tiene que hacer. Hoy no, hoy eso los periodistas en general, algunos. Pero por eso te odiaban todos. Bueno, si los políticos no cumplen, la próxima será en Toledo. Qué portada, ¿no? Ceuma, otro periódico de este tipo, La Ventana, del García Pavón, La Media Fanega, ya estamos hablando de centros de mayores que tienen también su publicación. Pámpanas, el número 1 del 94, Clipe, Tu Empleo, de la Oficina de Empleo, o el Boletín Empresarial, el Paladín. Los anuncios también llegan y se empiezan a publicar toda una serie de revistas de tipo publicitario. Tradiciones y Costumbres, Bombos y Chozos, Ismael de Tomelloso, el tema de eclesiástico también tiene su fuerza aquí. La Mujer en Tomelloso, Pavón Express, otro de un instituto. La Mujer en Tomelloso, El Revolucionario, que es un periódico de los jóvenes del Partido Socialista. La Estación, con el tema del ferrocarril también. Y ya pasando 20, el libro termina el 20, el 23, porque había que decir que el periódico ha vuelto, cosa que ya se ha dicho por aquí. Perdonen por esta rapidez, está un poquito más del tiempo que decía. Muchas gracias.
Y bueno, me puse a investigar, a tirar de muchos hilos, a leer muchos libros y al final pues salió esta biografía en época de pandemia, cuando se cerró el país, pues dije que tenía que acabar. Justo coincidía que era el año en que se cumplían 150 años de su nacimiento y 70 de su muerte. Estábamos en esa horquilla y bueno, pues la verdad que no hay más actualidad que este libro, porque estoy encontrándome estos tiempos en Tomelloso pues un alcalde con el que el obrero decía el defensor de los intereses de Tomelloso. El alcalde y yo fuimos defensores de los intereses de Tomelloso en el fútbol muchos años, muy malos, como decían algunos, pero defendimos todo lo que pudimos a Tomelloso, lo que pudimos. Y efectivamente él se desvivió. La verdad que lo que llama mucho la atención es, lo hablaba con, que está de baja ahora, Vicente Morales, el jefe de archivo, me comentaba, algo tenía que haber detrás, me hablaba de la masonería, de algunas cuestiones, pero lo que sorprendía era la insistencia permanente en todas partes por hacer crecer Tomelloso. Él decía que aquí había un gen, que Tomelloso tenía algo, tenía un potencial, y bueno, de hecho, su primera publicación, que está en el libro, es Mancha de Oro, que habla del potencial que tenía Tomelloso. Él comparaba a Tomelloso con Suiza, con el País Vasco, que si teníamos políticos inteligentes que nos supieran gobernar, el potencial era tremendo, que La Mancha no era menos que cualquier otro lugar. Entonces, bueno, pues gracias a que Alfonso supo que, bueno, la verdad que la editorial Almud tiene creo que la primera biografía de esta colección fue de un tomellosero, de Francisco García Pavón, de Belmonte Serrano, ¿no? La primera biografía de la colección fue de Pavón. Entonces también es otra conexión bonita, que el primer libro de Pavón se presentó en los portales de José Belmonte Serrano, y este es otro libro que se presentó en esa colección. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Pues es un libro que todo tomellosero debería leer, debería ser el libro de cabecera de cualquier tomellosero, porque es la constitución de lo que somos hoy en Tomelloso. Es decir, este personaje pues dio muchas vueltas, se buscó mucho la vida, pero se preocupó. Hoy he traído justo también, como un detalle al alcalde, el primer librito, la primera historia de Tomelloso, La venta del tomillar, la crónica de Tomelloso, que él publicó, que justo el ayuntamiento no le supo apoyar. La verdad que Isidro somos unos afortunados con estos espacios, con estas organizaciones. Él publicó la historia de Tomelloso y sobre todo, pues ya el tema del ferrocarril es realmente conocido, pero él intentó traer la CAMSA aquí para fabricar combustible con alcohol, impulsó el Orfeón de Tomelloso. Vicente Blasco Ibáñez creó en Valencia la primera universidad popular, pues en el mismo año él creó aquí el Círculo Instructivo del Obrero, donde organizaba ciclos de conferencias, formaciones, fue el mecenas y el apoyo más importante de Antonio López Torres. Entonces, bueno, yo creo que es la semilla, el carácter. Y su carácter pues fue siempre activo, dinámico, y fue un luchador por conseguir todo para Tomelloso. De hecho, en el ferrocarril hay gente que dice que él se enriqueció, ya os digo que no se enriqueció. Ese es un artículo, ahora he publicado un artículo en la revista Argensola en Huesca sobre su vida en Huesca, cuando se fue a Huesca siempre en las reuniones, presidente de Diputación Provincial, delegado del Gobierno, en las reuniones siempre comparaba Huesca con Tomelloso. Hablaba del canal de Monegros y de cómo eso se podía llevar aquí con Peñarroya y Guadiana. Entonces, bueno, es una persona que, como digo, digamos que intentó convertir Tomelloso en su obra de arte. Le puso un tren, impulsó la educación, el obrero. Igual, el periódico es una joyita porque, por ejemplo, ahora tengo contacto con las nietas, Antonio Zozaya, que era un gran escritor, y bueno, tampoco me quiero olvidar de Faustino Serrano, que siempre me animaba, ¿cómo llevas eso? No lo dejes, no dejes el libro, no dejes el libro. Me impulsaba siempre, y la verdad que eso era un aliciente, porque venía a Tomelloso, me comía un helado y decía, me tengo que poner con esto, con el libro. Y efectivamente, pues en ese sentido, Antonio Zozaya, que ahora conozco a las bisnietas, que tienen, por cierto, me han dicho que tienen un carrete con un aeropuerto que hubo en Tomelloso, unos vídeos que grababa aquí su abuelo. Él fue presidente de la Biblioteca Nacional y fue un ilustrado de la República importante, y efectivamente, pues las relaciones que tuvo Francisco
Martínez Ramírez, pues creo que hoy en Tomelloso nadie, se movía por el Congreso, por el Teatro Real, con cierta facilidad, era un personaje importante. Agradezco, como decía, a Carlos Cotillas, que fue el primero que me atendió en su despacho cuando le pedí los papeles y me dijo, los tiene Paco Alía en Ciudad Real, que es cierto que Paco Alía estaba con la biografía, y agradezco a nuestro actual alcalde que cuando yo hice el libro, pues, ¿qué tengo que decir? Que estaba un poquito triste y un poquito desesperado porque parece que todo, bueno, estábamos en pandemia, Pablo Ortiz Perón había muerto, Paco Rosado había muerto, que también son lugares donde yo he tenido un espacio muy importante para desarrollarme, pero es cierto que faltaba, yo tenía la sensación de que faltaba un renacimiento cultural en Tomelloso, y el hecho de que el ayuntamiento pues planteara y acogiera de esta manera la presentación de este libro, para mí, pues, ¿qué tengo que decir? Que es un homenaje a la prensa libre, es un homenaje a Francisco Martínez Ramírez, pero bueno, agradezco que no hay mejor apoyo a la cultura, a la literatura, que un alcalde dedique un viernes por la tarde a estar con nosotros aquí por la difusión que eso tiene. Y bueno, creo que poco antes de morir, Martínez Ramírez lo que quería es que se leyera su obra, se leyera su periódico, estuvo a punto de venderlo, era un periódico muy importante. El Obrero de Tomelloso fue un periódico que tuvo suscriptores en toda España, tenía suscriptores en Jerez, en Murcia, en Málaga, eso Jaime sabe lo difícil que es, pero tenía suscriptores en Bilbao, y efectivamente, pues, yo creo... intenté eché muchas horas en ese libro, puse mucho tiempo, y con mucho, ahora me alegraba mucho. Alfonso me regaló el otro día un libro por mi cumpleaños sobre Melquíades Álvarez, que tiene una calle aquí, que fue un ilustrado importante, un político importante que murió asesinado en la cárcel, y precisamente, pues, creo que en 20 páginas de ese libro citan la biografía del obrero. Entonces, bueno, que el obrero siga teniendo repercusión nacional es importante, y sobre todo que sea valorado. Hay una escultura en un sitio importante de la ciudad, pero quizá creo que Isidro ha puesto ahí todos los personajes, casi todos son hijos predilectos. Creo que Miguel Palacios, cuando hizo la escultura de bronce, le hizo un gran homenaje, pero bueno, que este libro pueda estar en la biblioteca y que se pueda seguir difundiendo, pues creo que es algo importante. Es un personaje que, como digo, que cualquier cosa que pudiera decir, ¿qué les voy a contar? Publicó sobre economía, publicó la primera historia de Tomelloso, impulsó todo tipo de modernizaciones en Tomelloso, y sobre todo creyó en el potencial de esta tierra, que a priori cuando vamos por ahí, yo el otro día estuve dando un curso en Tenerife y dice Tomelloso, eso, La Mancha, tal y cual, es una tierra que no tenía interés, pero bueno, él se subió a un transatlántico a buscar inversores a Nueva York para el tren de Tomelloso, hizo cosas que hoy los gobiernos, pues eso, búsqueda de inversores, traer inversores a Tomelloso, pues él trajo un capital extranjero importantísimo a Tomelloso, nos conectó con la red con la red ferroviaria, pero también publicó cuentos para niños, escuchó súplicas de personas que necesitaban ayuda, y bueno, el Obrero de Tomelloso pues era digamos, el documento que, digamos, sería el equivalente al periódico, con eso que ha comentado Isidro, que él, cuando había alguna movida fuerte, imprimía 1000 ejemplares más y los dejaba en el Congreso de los Diputados, para presionar un poquito con algunos temas. Entonces, es cierto que no se mordía la lengua, eso es una cosa que se echa de menos. A mí a veces me critican por eso, pues soy un poco un amuniano, por decir la verdad, pero se echa un poco de menos el que él decía eso, decía, el alcalde es tonto porque las lumbreras de las cuevas están abiertas y nos vamos a matar. Yo no entiendo por qué un alcalde no pone o farolas que iluminen más, lo decía claramente así, y la verdad que eso sorprende. Y luego el nivel de colaboración, porque como se dice, el Obrero de Tomelloso es un libro de Martínez Ramírez, lo escribía entero él, tenía algunos colaboradores como su hermano y demás, pero lo escribía él. Entonces, bueno, curiosidades, muchas, puedo contar muchas curiosidades del libro, pero sobre todo que era una buena persona y que, bueno, a los que somos de pueblo, como digo, y nos preocupa nuestro pueblo y que haya vida, que no baje el precio de las viviendas, que tal, pues él realmente el esfuerzo que hizo para el desarrollo económico, industrial e intelectual, pues es tremendamente importante. Es decir, era capaz de modificar párrafos de leyes en Madrid que beneficiaran a Tomelloso y fue capaz de traer un tren, que bueno, aquí tenemos a algunos compañeros que están con el ferrocarril, lo difícil que es modificar un trazado, traer un tren, eso fue un esfuerzo ingente que luego ya con el paso del tiempo pues se perdió. Y como digo, la prensa
como bien ha explicado Isidro, él la utilizó para llegar al mayor número de personas posible. Después estuvo involucrado en Júpiter y siempre estuvo involucrado en muchos elementos. Sí que me parece interesante destacar de este personaje, que quizás es lo que le hizo, lo que muestra su grandeza intelectual también y moral, es su discreción. Él nunca quiso tener protagonismo, nunca le interesó el protagonismo de ningún tipo. Fue secretario personal de Melquiades Álvarez, gijonés, y presidente del Congreso de los Diputados, pero, como digo, a mí me llama muchísimo la atención la discreción. Fijaos si es discreción que en su libro, en su historia de Tomelloso, cuando dice, oye, la primera historia de mi pueblo, el primer libro que habla sobre la historia de mi pueblo de manera nacional, no pongo mi nombre. Entonces, le preocupaba más la colectividad, le preocupaba más su pueblo, su gente, sus personas, y como digo, aquí tengo otro documento también curioso que llama la atención. Bueno, no me voy a extender, pero le preocupaba sobre todo eso, el desarrollo, y que esos agricultores que tenían un pequeño trozo de tierra se convirtieran en empresarios, y eso ha hecho a que Tomelloso sea hoy totalmente diferente a lo que son otros pueblos de la provincia y de la comarca. Hay un compañero de la Academia, Julián López, que dice que en Tomelloso hay un gen, y efectivamente ese gen, un gen emprendedor, un gen empresarial, catedrático de Antropología de la UNED, que nos dice que Martínez Ramírez fue una de las personas que supo ser un educador de los tomelloseros, educó a los tomelloseros, les animó a creer en sí mismos, a creer más. Y gracias a Francisco Martínez Ramírez, pues yo tengo que decir hoy, por concluir, que tenemos a un alcalde como Javier Navarro, porque tiene ese gen, y espero que ese espíritu de progreso pues que se ejemplifique, porque ya digo, si leéis el libro, Tomelloso, 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 Tomelloso. Entonces, me parece importante insistir en que a veces los pueblos se quedan en carreteras secundarias donde no pasamos, pero en los pueblos se puede vivir bien, se pueden hacer proyectos y se puede tener tren, se puede tener actividad cultural, se pueden tener círculos donde vengan parlamentarios nacionales a dar charlas y que se quede gente fuera y se llene. Esto ha pasado en Tomelloso. Sí creemos en Tomelloso, y bueno, pues por eso quería agradecer que precisamente pues en este mercado recuperado donde los alimentos ya no están, se pueda pensar en proyectos de interés. Como digo, si alguien después nos tomamos un vino y tiene alguna duda, yo tuve algunos vacíos sobre el personaje, porque él intentó también comprar algunos pinos y dedicarse a vender madera en Cuenca. Era una persona que siempre estaba activo, y bueno, pues como decía, estoy un poco nervioso porque quería decir muchas cosas, pero se me han olvidado algunas. El espíritu de Francisco Martínez Ramírez creo que está en cada una de las personas de aquí de Tomelloso. Es una persona que no puso límites y supo sacar lo mejor de las personas. La lástima es esa, que por motivos políticos incomprendidos, porque luego un alcalde en el 76 pues le hizo una escultura de bronce, nunca entiendo estas cosas, pues se le dejó de lado. Es cierto que si echan un vistazo a la historia de Melquiades Álvarez, que fue su maestro, como digamos, el político de Gijón, pues también él fue asesinado en la cárcel Modelo. Se ha publicado mucho de su asesinato, lo asesinaron los rojos. Hay un libro al que yo no he podido acceder, debe estar en la biblioteca o en el archivo, Verdad Increíble, el periodo rojo en España, donde él le da un repaso a los comunistas, a los anarquistas y tal, porque sobre todo a los que eran menos racionales, porque tenía muy buenos amigos en todos los ámbitos, y efectivamente pues explica cómo ese periodo. De hecho, Melquiades Álvarez, dicen que si Melquiades Álvarez hubiera estado en el Congreso en esos tiempos, hubiera tenido responsabilidad, se hubiera evitado la guerra civil por su talante. Era un monárquico, un republicano más cercano a la monarquía que otros. Y bueno, quería decir que con el talante de Francisco Martínez Ramírez el mundo iría mucho mejor, y espero que Tomelloso pues pueda en el futuro pues apoyar iniciativas como las suyas. Se hicieron suscripciones populares para el tren, pero bueno, creo que la tristeza de este hombre es que tengamos que estar homenajeándolo pues aquí pues tantos años después de su muerte. Y como digo, pues en la biografía, como bien comentaba la concejala, pues hay algunos textos de interés, algunas cartas, algunos documentos personales. Luego el Ayuntamiento en 1930 volvió a publicar una edición del Obrero, un número especial. Bueno, pues se han ido haciendo cosas. Es cierto que
no se podría entender Tomelloso sin Francisco Martínez Ramírez y no se podía entender Francisco Martínez Ramírez sin Tomelloso. Entonces, bueno, es una figura indispensable, es como el forjador de la identidad de Tomelloso, y es cierto que antes de él prácticamente no hay nada y después de él Tomelloso lo tiene todo culturalmente, y bueno, el hecho de que su periódico fuera el primero, como muestra Isidro, de tantos otros, pues muestra un peso específico. Entonces, bueno, ya digo, agradecer este reconocimiento, porque es lo que yo siempre he pedido. El libro pues salió de manera secundaria, pero que se le reconozca, porque si sabemos reconocer a la gente que hizo cosas por nuestros pueblos, pues yo creo que es más justo y seremos mejores personas. Así que nada, como digo, igual no me centro mucho en el lector porque estoy un poquito emocionado de estar aquí y de que estemos presentando este libro, pero bueno, si alguien después quiere comentar alguna cosa o como decía Jaime, si alguien quiere comprar el libro, hasta se lo dedicamos de recuerdo. Muchísimas gracias y un placer.